como corresponde, esperando y deseando en que todos ustedes se encuentren muy bien. Estaba dando unos minutitos más para que más compañeros se pudieran adherir. Vemos actualmente 84 personas en esta transmisión, ¿verdad? Yo soy 86 y vamos de todos modos a dar inicio en virtud de que pues es el segundo curso, el segundo periodo y ya es el último pues y de la semana para la mayoría creo yo que es finalización de jornada laboral para los que nos dedicamos a una oficina o los que trabajan también en el sector público. Sin embargo, de plano hay compañeros que todavía les falta el fin de semana, quienes trabajan, ¿verdad? Fines de semana. Entonces, el día de hoy, pues, en virtud de avanzar con el programa, ya empiezan las diferentes coordinaciones de los semestres a publicar sus horarios de primeros exámenes parciales y ya no tardará en que el quinto semestre también haga lo propio. Y entonces vamos a tener próximamente las fechas programadas para la realización de nuestro primer examen parcial. Eso nos presiona un poquito para seguir agotando el contenido del curso, ¿verdad? Y entonces el día de hoy, y se los envié hace unos momentos, ¿verdad? El punto con relación de la lógica con otras ciencias. Para el efecto, pues vamos nosotros a utilizar precisamente la bibliografía de nuestro recordado profesor, el doctor Luis César López Permont, quien fuera pues un destacado jurista guatemalteco, profesor de esta casa de estudios y asimismo pues también fue el primer decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rural de Guatemala. Fue también escritor y compilador de varios libros sobre este curso de lógica jurídica, así como también de filosofía del derecho, ¿verdad? Es bien recordado nuestro profesor. A mí fue el que me dio este curso durante el desarrollo de la carrera. En aquel entonces, pues el curso se impartía en el tercer semestre, ¿verdad? Y para los que adquirieron pues su obra, pues ahí está este punto de por más importante, al igual que el resto del contenido del curso, pues sí, ya van a ver ustedes cuán importante es, ¿verdad? Con relación a la lógica y a la ciencia, ¿verdad? La ciencia pura, ¿verdad? Acepta la independencia de las ciencias, pero influye en cada una. A silenciar ahí al compañero que activó su micrófono. La lógica es la columna vertebral de la ciencia en cuanto a su operatividad y en cuanto a su discurso estructural. La lógica va a pasar a ser una parte esencial y fundamental de la ciencia, puesto de que obviamente pues todo la investigación, sobre todo científica, tiene que estar revestido precisamente de lógica. Sin la lógica no se podría incrementar el conocimiento, así de sencillo, por eso es fundamental y trascendental con relación al tema del día de hoy, de su relación, ¿no?, con la ciencia, ¿verdad? No se realizarían investigaciones así de sencillo. Y es que las investigaciones, como lo hemos estado viendo en el desarrollo de las clases, pues precisamente en nuestro caso ayuda a la solución de los problemas sociales, jurídicos, y así en cada una de las aplicaciones de los conocimientos de la vida del ser humano, de nuestra sociedad, y por eso es importante y es fundamental la relación de la lógica con ellas. Dicho de otro modo, dice el profesor Luis César López Permont, es gracias a la lógica que se incrementa el conocimiento y se realizan las investigaciones. Desde
la antigüedad y el desarrollo de toda la humanidad hemos visto cómo precisamente cada uno de los avances, no solo científicos, y el avance científico va precisamente con relación al pensamiento humano, ¿verdad? A esa búsqueda, a la satisfacción siempre de las necesidades. Recordémonos ustedes, y yo lo había comentado una vez acá en clase, el hecho de, el simple hecho de que el ser humano, por ejemplo, cuando crea la rueda, ¿verdad? Es un proceso lógico mental por naturaleza. Y vean ustedes la rueda, todo el gran beneficio que le dio precisamente a la humanidad para poder desarrollarse. Imaginémonos que no se hubiera inventado o no se hubiera creado o el ser humano no hubiera creado la rueda, ¿verdad? O sea, eh, todo, para casi todo se necesita una rueda, pues, ¿verdad? Entonces, son cosas y aspectos y factores muy mínimos, ¿verdad? Pero fundamentales. Otra de las comparaciones que hace el doctor Luis César López Pernon con relación a la lógica, con su comparación con la ciencia, es que cada ciencia es un sistema de pensamiento, pero la lógica es un sistema de pensamiento acerca de los pensamientos. Aquí donde empieza el juego de lo que es precisamente la filosofía aplicado precisamente a nuestro curso. La lógica es un sistema de pensamiento acerca de los pensamientos. ¿Qué pensamientos? Los pensamientos del ser humano, cualquiera que sean los pensamientos del ser humano. La lógica es a la ciencia lo que en el apuntador es al teatro, o sea que corrige el pensamiento de la ciencia. Él lo plantea de una forma tan didáctica, tan ilustrativa, que entonces el día de hoy me pareció importante traerles a la clase esta ilustración. Esta ilustración es la escena, obviamente, de un foro, de un teatro, de un escenario, y entonces hay dos actrices que están en escena, ¿verdad? Acá se puede ver escenificado una sala y entonces tenemos en la parte precisamente de abajo donde pareciera para el público que va una luz que se llama cenital, pero no, ahí está metido, como pueden ver, un ser humano, un señor, un hombre, y esto es lo que en el teatro se le llama apuntador. Este apuntador está con el guión, está ahí con el libreto y está al tanto de llevando el desarrollo entonces de ese guión, de ese libreto, de ese parlamento. Cada una de las actrices acá, que son dos, pues están desarrollando sus parlamentos, y en el caso de que cualquiera de ellas se les olvide o se trabe, porque ese es uno de los aspectos muy admirables en torno a los artistas, en este caso a los actores y actrices, que tienen que aprenderse, prácticamente aprenderse de memoria, tienen que aprenderse los libretos, ¿verdad? Y es ahí entonces de que pues la mente falla, ¿verdad? La mente, la memoria falla, y es ahí donde entra el precisamente apuntador. Esto es en el caso del teatro, y esto, digamos, es un apuntador a la antigua usanza, pero hoy día la tecnología ha avanzado tanto que ahora ya los apuntadores son a manera y forma de audífono, ¿verdad? Es decir, los actores y las actrices se ubican un audífono, ¿verdad? En el oído, y entonces está el apuntador atento y está ubicado tras bambalinas, se le llama esto, ¿verdad? ¿Verdad? Tras aquí, a un lado, y él está escuchando, está viendo, tiene libreto también, y está atento a por si alguna de las actrices se les olvida la parte que les corresponde, y entonces él inmediatamente entra al instante para decirle a esta actriz qué es lo que le toca decir, ¿verdad? Entonces los actores y las actrices con ello pues ya se recuerdan y entonces ya continúan prácticamente. Pero la forma ilustrativa del doctor Luis César López Perón es precisamente que la lógica, ¿verdad?, corrige el pensamiento de la ciencia.
Es muy, muy importante esta forma didáctica como él lo plantea. Ahora bien, discúlpenme, pasé a la siguiente. La lógica y la psicología. Partiendo del hecho de que el pensamiento se da siempre en la psiquis y no fuera de ella, algunos psicólogos han aceptado que psicología influye en el correcto discernir de la lógica, pero siguiendo a Descartes en lo que se ha dicho, en llamar psicologismo han sostenido que la lógica es una disciplina particular de la psicología, ¿verdad? Es decir, también para la psicología, al igual como para el derecho, ¿verdad? Tanto la lógica jurídica como la filosofía son parte esencial del derecho, entonces la lógica simple general es una disciplina particular de la psicología y sobre todo partiendo de los estamentos y principios de René Descartes, que más adelantito voy a leerles un poco precisamente generalidades sobre los aportes de este gran científico. Y es que él es reconocido como científico, pero y vamos a ver más adelante por qué razón la psicología lo llama acá en este punto. Descartes fijó el criterio de que no había nada pensado, pero no surgiera por motivaciones propias del hombre. De ahí se aparte para hacer las observaciones en torno a la relación de la psicología y la lógica, aunque aclaran que no necesariamente han de confundirse con una o con la otra. En contraposición a lo dicho, se invocarán las siguientes razones. La psicología carece de rigor, mientras que la lógica es una disciplina muy rigurosa que no puede basarse en aquella. Y es que lo que sucede, compañeros, es de que la psicología sí va a auxiliarse de la lógica en el sentido de que la lógica, por ejemplo, es rigurosa en cuanto a los estudios, en cuanto a las investigaciones que se realicen. Y en el caso entonces de la psicología, recordémonos que la actividad psicológica, ¿verdad? Es decir, los psicólogos actúan mucho con relación a factores como la entrevista, como la conversación para que los seres humanos pues den a conocer los problemas que los aquejan mentalmente. ¿Verdad? Y es que fíjense compañeros que uno al final prácticamente también como profesional del derecho, ya en el ejercicio de nuestra profesión, por ejemplo el día de hoy me tocó atender pues a algunos clientes, algunos usuarios de la oficina que les he comentado, ¿verdad? Que tengo oficina aquí en la ciudad capital y una en el municipio de Palencia. Y pues estando el día de hoy allá, pues tuve la visita de algunos clientes y pues ellos empiezan a relatar. Uno lo que hace es escucharlos, ¿verdad? Todo el relato para después uno lógicamente, utilizando la lógica jurídica, uno entonces va en la mente, va uno pensando ya por dónde es que uno tiene que irse. Y es que son historias, historias de vida, historias, problemas. La gente a veces se pone muy sensible y sobre todo cuando son temas de familia, que uno de esos temas me tocó el día de hoy de una persona, de una señora con más de 35 años de convivencia con su esposo y que pues el esposo pues lamentablemente la empezó a engañar y entonces ellos han vivido mucho tiempo afuera en el extranjero, de hecho se casaron allá y entonces la señora preguntando casi que al borde de las lágrimas todo el proceso del divorcio, de la separación, de los bienes, cómo quedaría. Y entonces empieza a trabajar ahí bastante la lógica jurídica del profesional del derecho porque se casaron en el extranjero, cuáles son las incidencias, qué es lo que uno tiene que considerar. O sea, imagínense, y es que en el momento es que las personas necesitan, bueno, primero no solo el escucharlos, sino lo segundo también la solución al problema. ¿Qué trámites son los que van a hacer? Y de último, por supuesto, verán los honorarios. ¿En cuánto es que va a salir
tramitar uno a los clientes, precisamente la solución a sus problemas, soluciones legales. Y es que eso es lo interesante, por eso quiero traerlo a colación el día de hoy a la clase, ¿verdad? Que exactamente, Francisca, pero a lo que yo quiero llegar no solo es al hecho del proceso legal, sino el aspecto psicológico, el aspecto de que tiene uno que tener ahí en el despacho, ¿verdad? Hasta Kleenex para ofrecerle a las personas que se ponen bien sensibles y empiezan a llorar, porque imagínense, va, un matrimonio de 35 años no es tan simple, ¿verdad? No se puede desaparecer de la noche a la mañana. O sea, es bien complejo. Miren, de verdad que uno cuando ya está en esta fase profesional, ¿verdad? Dice uno, bueno, no caería mal, no hubiera caído mal. Bueno, ahora, ¿verdad? Uno está en toda la libertad de acudir con otros especialistas, pero psicología jurídica, ¿verdad? Ustedes, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, todo eso, pues, y precisamente me trae, cabal, me puse a pensar en la clase de ustedes, dije yo, les voy a listar a los compañeros, ¿verdad? Precisamente esto, porque sí es importante que lo consideremos, ¿verdad? Entonces, por un lado, ¿verdad? El aspecto de la lógica jurídica, la aplicación, pero por otro lado está la psicología, que las personas, pues, se expresan libremente con relación al problema que los aqueja y no hay un orden establecido, contrario sensu, como el método científico. La psicología es en una buena medida una ciencia natural, ¿verdad? En cuanto observa los hechos y saca conclusiones, es decir, llegar a verdaderas a posteriores, ¿verdad? Ya en el ejercicio de la procesión, por supuesto que sí, Francisca, por supuesto que sí. No hay nada como ya ejercer liberalmente la profesión porque son tantos aprendizajes y todos los días se aprende algo nuevo. Se aplica desde la base del derecho, pero se aprende algo nuevo, sobre todo a solucionar los problemas, ¿verdad? Después de experimentar, es decir, este proceso natural, ¿verdad? En base precisamente a las conclusiones de la entrevista que lo estoy diciendo, ¿verdad? Que es ese relato llano y simple que hacen los clientes. Mientras las verdades de la lógica pueden ser a priorísticas, o sea, válidas sin comprobación o antes de ella, aspectos que se logran porque las leyes de la lógica son forzosas, es decir, las famosas hipótesis. De lo que veíamos en la anterior clase, precisamente con también los aportes de nuestro recordado profesor Héctor Akech, ¿verdad? Recordábamos precisamente los aportes siempre de él, ¿verdad? Entonces, los aspectos más relevantes que nosotros podríamos precisamente considerar, precisamente de René Descartes, ¿verdad? Podríamos decir que hizo contribuciones en física y óptica. En el sistema de coordenadas cartesianas recibió su nombre, ¿verdad? Se le acredita como el padre de la geometría analítica, ¿verdad? Y por esa razón es de que yo les decía antes, ¿verdad? Que es un científico, ¿verdad? Pero también era un filósofo, al igual que Leonardo da Vinci en su época también, ¿verdad? Leonardo da Vinci era un gran filósofo, era físico, era matemático, era astrónomo inclusive, ¿verdad? Entonces, toda esta gente también hizo grandes aportaciones desde diferentes disciplinas de la ciencia, ¿verdad? Pero al final se les ubica precisamente con relación a precisamente la filosofía, que es donde se les puede ubicar perfectamente a esta gente y en el caso precisamente el que estamos nosotros viendo, ¿verdad? Es a Descartes, ¿verdad? Entonces, inclusive, eh, um, Renatus Cartesianus, ¿verdad? Es precisamente el aporte que se le da a René Descartes, ¿verdad? Nace
el 31 de marzo de 1596, ¿verdad? En Estocolmo, y fallece el 11 de febrero de 1600, no, permítame. Sí, no, está mal aquí la fecha, ¿verdad? Bueno, es un filósofo matemático, ahí está, por eso también la relación del punto siguiente que yo quería comentarles es que vamos a ver también la importancia de la filosofía matemática y aplicado a la lógica jurídica. Matemático y físico francés, considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Imagínense, filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Su método filosófico y científico, que expone las reglas para la dirección de la mente más explicativas en su discurso del método, establece una clara ruptura con la escolástica que se enseñaba en las universidades. Está caracterizado por su simplicidad en su discurso del método, únicamente propone 4 normas. Pretende romper con los interminables razonamientos escolásticos. Toma como modelo el método matemático como un intento de acabar con el silogismo aristotélico empleando durante toda la Edad Media. Muchos elementos de la filosofía de Descartes tienen procedimientos en el aristotelismo tardío, el neostoicismo del siglo XVI o en filósofos medievales. Su declaración filosófica más conocida es "pienso, luego existo", que se encuentra en el discurso del método en Principios de la Filosofía, escrito en 1644. Fue un elemento esencial del racionalismo occidental, contraria a la escuela empirística inglesa, y formuló el conocido como método cartesiano, pero del que ya existían formulaciones anteriores, algunas tan exactas como la suya, como la de Gómez Pereira, por ejemplo, y la del método consta de la formulación previa del mismo, que él mismo hizo. Francisco Sánchez también, todo ello con antecedentes de Agustín y Opana y Vicenza. Por lo que ya en el siglo fue acusado de plagio, entre otros, por Pierre Daniel Webb. Su filosofía natural rechaza cualquier apelación de los fines finales, divinos, naturales, al explicar los fenómenos naturales en los términos mecánicos. Como devoto católico, su teología insistía en la libertad absoluta del acto de la creación de Dios, al negarse a aceptar a la autoridad de filósofos anteriores. Descartes con frecuencia distinguía sus puntos de vista en los filósofos que le precedieron. Rompió con la tradición aristotélica, estableciendo el dualismo sustancial entre el alma, regis contagin, el tensa en la extensión. Radicalizó su posición al rechazar considerar al animal al que concibe como una máquina, como un cuerpo desprovisto de alma. Esta teoría será criticada durante la Ilustración, especialmente de Diderot, Rousseau y Voltaire. Consciente de las penalidades de Galileo por su apoyo al copernicismo, intentó sortear la censura, disimulando de modo parcial la novedad de las ideas sobre el hombre y el mundo que expone sus planteamientos metafísicos. Unas ideas que supondrán una revolución para la filosofía y la teología. La influencia cartesiana estará presente durante todo el siglo XVII. Los más importantes pensadores anteriores desarrollaron sistemas filosóficos basados en el suyo. No obstante, mientras hubo quien asumió sus teorías, Malebranche, Arnauld, entre otros, los rechazaron. Hobbes, Locke, Spinoza, Leibniz, Pascal, Berkeley y Hume. La influencia de René Descartes en las ciencias de la matemática es evidente. Hizo contribuciones en física y óptica y el sistema de coordenadas cartesianas. Recibió su nombre. Se le acredita como el padre de la geometría analítica, el puente entre la álgebra y la geometría, utilizando el descubrimiento del cálculo infinitesimal, ¿verdad? Eso es únicamente parte de los datos, ¿verdad? Nace el 31, aquí está. Y su nombre en latín, Renatus Cartesius, nace el 31 de marzo de 1596 en Turín, Francia, y fallece el 11 de febrero de 1650 a los 53 años en Estocolmo, Suecia, por neumonía. Su nacionalidad era francesa, catolicismo, ¿verdad? Lengua materna francés, su padre es, bueno, en fin, todos los datos biográficos que podamos encontrar de
René Descartes. Y por eso es muy importante, porque miren, hablábamos el otro día también, ¿verdad? Lo vamos a ver acá, creo también, precisamente la lógica matemática, ¿verdad? La lógica matemática en el sentido de que esta es exacta, ¿verdad? Esta va a ser prácticamente de las relaciones más importantes de la lógica con las ciencias, con la matemática, ¿verdad? Y recordémonos que, como lo he comentado yo, que en otras ocasiones que las matemáticas nunca fallan y las matemáticas son exactas, pero hay que sí tener mucha lógica para poder entenderlas, ¿verdad? Y poder traducir sobre todo los resultados que la misma da, y por eso es de que la ciencia precisamente la ha acogido y entonces forma parte de este gran grupo de ciencias afines con la lógica. La psicología en una buena medida, una ciencia natural, bueno, eso ya lo habíamos visto, entonces seguimos adelante. Vamos a ver. Me está trabando ahorita la compuesta, compañeros, disculpe. Ya pide la cosa esta, ¿cómo se llama? Eh, ya pide, dice que se tiene que reiniciar para que actualice, ¿va? Entonces van a disculpar ustedes, ¿verdad? Se me pasa, miren esto. Disculpe. Bueno, ahora esta diapositiva, esta lámina muy importante, muy, muy, eh, cuando estaba preparando esta clase, y entonces tuve que hacer toda bueno, más o menos un poco de lectura con relación a esto, ¿verdad? Porque precisamente tiene que ver con el aspecto también de la psicología, ¿verdad? La posición anterior la podemos describir con el ejemplo siguiente. La teoría atómica, viniendo del pensamiento de Descartes, ya vieron todos los que se le relacionan, todos los filósofos, matemáticos, científicos que se relacionan con Descartes. Pues acá viene precisamente uno también de los grandes, ¿verdad? La teoría atómica de Albert Einstein, que ¿cuál es? E igual a mc, desintegración del átomo. Dicha teoría fue comprobada posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial. Tras descubrirse la fusión nuclear en Alemania en 1939, Albert Einstein firmó una carta dirigida al presidente Roosevelt para que Estados Unidos desarrollara la bomba atómica antes de que los nazis. La carta inspiró el proyecto Manhattan, que produciría las primeras bombas nucleares y abriría una nueva era en la historia. Pero acá lo importante es el hecho de un ejercicio lógico, matemático, para la creación de una teoría o de una fórmula, ¿verdad? Que posteriormente, pues, Albert Einstein no solo esto, también es creador de la teoría de la relatividad y otros más. Él, por ejemplo, decía que el ser humano no está todavía acostumbrado o no ha desarrollado el 100% de la inteligencia mental. A él le consideran que solo utilizó el 10% de la mente. O sea, nosotros a cuánto podemos llegar el resto de seres humanos, ¿verdad? Pero vean entonces ustedes para qué es utilizado el conocimiento también, ¿verdad? Y eso obviamente pues no puede considerarse un pensamiento lógico, pero el hecho es real que el conocimiento y la ciencia fue utilizado para el exterminio de millones de personas. Situémonos en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que acontece en todos los países que participan, y que los nazis prácticamente, los alemanes ya habían prácticamente, o sea, si a Hitler no se le daba un hasta aquí, ¿verdad? Él se hubiera proclamado monarca de toda Europa, ¿verdad? Europa Central, o sea, dominó casi todos los países y los trajo a la ruina, hizo los saqueos increíbles, ¿verdad? Y sobre todo el famoso genocidio, ahí sí existió genocidio en contra de precisamente los judíos, todas las personas y seres humanos, ¿verdad? Ahí está el antisemitismo y bueno, y todas esas partes muy crueles de la historia de la humanidad que quisiéramos borrar, no podemos, ¿verdad? Todas las películas que
que nos pueden ilustrar precisamente esta trágica época de la humanidad y no aprendemos como seres humanos, como sociedades, no aprendemos, porque miren la guerra ahorita de Rusia en contra de Ucrania, está cobrando sus vidas. Otra cosa son desastres naturales como lo ocurrido en Turquía, que vaya si no la están pasando muy mal los pobres turcos, pero no es lo mismo a que precisamente por pensamientos y por, disculpen la expresión ustedes, traves, ¿va? Psicológicos, la gente, por ejemplo, el presidente Putin, ¿verdad? No sé qué es lo que él esté pensando para seguir insistiendo en una guerra que no tiene sentido. Pero el hecho acá al ejemplo es de que a través de esta fórmula y de esta teoría, entonces él descubre que al elaborar una bomba atómica, ¿verdad? Que fue la que pues, se lanzaron en Nagasaki e Hiroshima y que destruyen casi por completo toda vida humana, todo ser vivo, mejor dicho, porque no solo arrasaron con seres humanos, con animales, con fauna, con vegetación, con todo lo que podía haber, ¿verdad? Sobre la faz en estas dos ciudades de Japón, y es así como Japón, pero bueno, Japón que también se insertó en esta guerra sin ningún sentido, y entonces ellos atacan también porque ese fue el antecedente, pues, ¿verdad? Que entonces ellos bombardean antes en Hawái, Pearl Harbor, ¿verdad? Destruyen casi por completo también la estación, la base naval, aviones y demás, pues, ¿verdad? Y entonces, en contrarrespuesta, pues Roosevelt ordena el ataque y que sean utilizadas estas bombas, ¿verdad? Pero imagínense a Albert Einstein, que era alemán, ¿verdad? Y le vende pues digamos, su secreto a los estadounidenses, ¿verdad? Y entonces, como de un proceso lógico, científico, ¿verdad? Y ese era el tema que yo quería traer a colación a la clase, ¿verdad? El día de hoy, que muchas veces el conocimiento puede ser utilizado para muchos factores, ¿verdad? Muchos factores. En este caso fue para mal, porque recordémonos, compañeros, y que aquí sí es un proceso lógico, que la violencia genera más violencia y es un proceso lógico. Es decir, hablando de derecho penal, yo estoy en mi casa y en la casa es propiedad privada y yo puedo acá tener armas, tenencia de armas, ¿verdad? La tenencia, aportación, no porque no voy a salir al exterior de mi casa, pero yo puedo tener un arma en la casa y entonces para defensa propia de mi familia. Entonces entra un delincuente que también viene armado y entonces se armó pues la guerra y a ver quién gana, pues, ¿verdad? Entonces la violencia genera más violencia, porque uno no se va a quedar tranquilo, pues, al ver que está siendo uno vulnerado en cuanto a su propiedad privada. Entonces son procesos lógicos, ¿verdad? De los que precisamente hay que partir, ¿verdad? Pero sí me pareció muy importante precisamente, ¿verdad? Y traerles a ustedes a colación y ahí está descrito un átomo, ¿verdad? Cómo es que el átomo, y que posteriormente este es el principio que ya en la actualidad pues, es utilizado, por ejemplo, con el microondas para calentar las moléculas y las partículas, ¿verdad? Y así es como ya se utiliza para algo bueno la comodidad en la actualidad, ¿verdad? De la ciencia y sobre todo de la teoría atómica de Albert, ¿verdad? Einstein, ¿verdad? Entonces, eh, lo que podemos eh, eh, podemos compartir también, así como lo hicimos con Descartes, ¿verdad? Acá es que dice Einstein que se arrepiente del desarrollo de la bomba atómica en una entrevista posteriormente realizada en 1951 a través de la ABC de Ciencias. Pese a ser reconocido en todo el mundo, pocas veces se ha podido escuchar la voz de Albert Einstein. Una subasta llevada a cabo hace unas semanas ha permitido conocer la grabación inédita de Albert Einstein en la que el físico alemán aborda varios temas.
Albert Einstein generalmente rechazaba la publicidad y prefería ir en el silencio a su trabajo en Princeton. Personalmente nunca habíamos escuchado grabaciones, ¿verdad? Hasta hablando precisamente de eso, ¿verdad? Pero puede decirse que según la compañía, perdón, no, ya está. Que se arrepiente, dice que esto es lo importante, ¿verdad? Que se arrepiente, creo que fue una gran desgracia el minimizar su papel en el desarrollo de la bomba atómica. Él al final precisamente se arrepiente de haber contribuido, que su conocimiento, ¿verdad?, haya contribuido precisamente a el exterminio y la eliminación de billones de personas, como lo que sucedió. Y eso en la actualidad, pues a Japón no se le olvida, ¿verdad? Bueno, ya al salir del plano de la psicología, ahora nos vamos a la relación de la lógica con la sociología. La lógica orienta a los sociólogos dando guías válidas a su pensamiento. Por esta relación y por su papel discreto, algunos sociólogos han tratado de demostrar que las supuestas leyes eternas de la lógica son simplemente el fruto de la presión de un grupo humano sobre otro, adquiriendo validez por la coacción o la fuerza. Me trae a colación el tema que estamos hablando de la guerra, porque es precisamente, al final, eso es en síntesis una guerra. Es decir, imponer la voluntad de otro, un contrario, sobre otro, ¿verdad? Pero esto se lleva al plano institucional, al plano oficial de estados, que es lo que estamos viendo ahorita, como generación que está sucediendo de Rusia en contra de Ucrania. Querer imponer la voluntad de los rusos en contra de los pobres ucranianos. Olvidan, según el pensar de tratadistas como Weininger, que el grupo social puede imponernos cosas como el lenguaje y algunas maneras de pensar. Y acá también podemos recordar hace muchos años, hace aproximadamente más de 500 años, el proceso de colonización que vivimos, de colonización, ¿verdad? Proceso de... Los españoles lo han querido minimizar mucho al decir que es un proceso del descubrimiento, ¿verdad? Y de colonización, ¿verdad? Pero realmente fue una guerra, fue una imposición en la cual pues los españoles, abusando de lo avanzado obviamente de la época, y acá pues lo que existían eran las culturas mayas, y entonces se impuso precisamente, se impuso la religión, se impuso la lengua, se impuso la cultura. Por eso es una imposición y por eso se habla de la cultura hegemónica, que es la europea sobre el resto de casi prácticamente América, desde México hasta abajo, ¿verdad? Solo los portugueses, pero también vivieron lo suyo, ¿verdad? Porque entonces ya al descubrimiento y empiezan todas las incursiones de estas grandes civilizaciones, ¿verdad? Por un lado los portugueses y por otro los españoles, y entonces solicitan permiso al Papa, a los papas, ¿verdad? Que en la época también eran los que ostentaban el poder en Europa. Y entonces era a través de la autorización, a través de la bula papal, ¿verdad? En el caso de la autorización de los papas y de la cédula real emitida por los reyes. Entonces, lo que hacen es que prácticamente se divide el territorio oceánico, tanto para los españoles y tanto para los portugueses. Esa cuenta es de que entonces el caso de Brasil le queda a los portugueses, ¿verdad? Y entonces ya vieron ustedes, ¿verdad? Y en el caso de Brasil, ¿verdad? Pues hay toda una también proceso de colonización, inclusive en Río de Janeiro, es donde se, se crean todas las comunidades, se construyen palacios y demás, y es donde se ubican prácticamente virreinatos inmediatamente, lo que también sucedió en América con los españoles. Pero entonces esa es la imposición y a eso hay un proceso de transculturización, así es como lo explica precisamente los sociólogos, ¿no? ¿Verdad? Y por eso es el tema precisamente de esta relación. Pues entonces tiene que haber un proceso ahí también de lógica, ¿verdad? De lógica, para mí, desde el punto de vista de lógica malintencionada.
mencionaba, porque pues es eso, ¿verdad? Es la imposición. Yo impongo mi voluntad como ser humano sobre otro a través de la fuerza. No puede imponernos las leyes del pensamiento, pero al contrario, mientras mejor se usen, nos permiten entender más las cosas y a nuestros semejantes. Es decir, no nos pueden cambiar la forma de pensar. Y es que en la actualidad es lo que sucede en este país, que eso viene a complicar un poco más la situación sociológica, etnológica, antropológica para un país como Guatemala, que tiene características de pluricultural, o sea, varias culturas, plurilingüe, varias lenguas o idiomas, y multiétnico, ¿verdad? Porque también hay diferentes. Solo los mayas actualmente están todavía 23 etnias, ¿verdad? Pero por un lado tenemos a los incas, tenemos a los garífunas, cada uno con su propia cultura, con su propia cosmovisión, pero todos pertenecemos a un solo estado denominado Guatemala, y eso hace muy complejo entonces la relación y la convivencia sociológica para todos los habitantes de este país. Sí, Byron, adelante, por favor. Byron Diegues está pidiendo la mano o por accidente le pinchó ahí el audio. ¿Aló? ¿Me escuchan, compañeros? Sí se escucha, Sí se escucha bien, sí se escucha bien. licenciado. Sí se escucha, licenciado. Muy amables. Entonces, pero Byron Diegues creo yo que por equivocación pinchó ahí la opción, ¿verdad? Y ya decía, el compañero se durmió dichoso, ¿verdad? Si así fue. Bueno, de las ciencias afines a la lógica, tenemos, aparte de las que estamos comentando, la matemática, la gramática y la lingüística, ¿verdad? Y de estas, todas tienen sus importancias, ¿no? Porque nos van a ayudar precisamente al desarrollo de nuestra formación y de nuestra profesión. Con relación a la lógica y la matemática, el mismo nivel de abstracción manejan ambas ciencias, es decir, son ciencias abstractas, ¿verdad? Ese es otro aspecto que se me olvidó a comentar, ¿verdad? Que las ciencias numéricas son ciencias abstractas de pensamiento y de razonamiento, ¿verdad? Los que hemos, yo he acudido un par de veces ahí a los concursos de oposición de la ONSEC y le pasan a uno pruebas psicométricas, ¿verdad? De esas pruebas psicométricas donde precisamente lo ponen a uno precisamente a pensar, ¿verdad? Y son los famosos silogismos, ¿verdad? Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y eso es al final lo que se pretende, ¿verdad? Siendo que la matemática adquiere rigor lógico y la lógica adquiere certeza y creatividad matemática. Al relacionarse ambas ciencias, se complementan sobre todo en ciertos temas. Lo apreciamos muy especialmente en la Principia Matemática de Bertrand Russell, ¿verdad? Que contiene tratado de matemática, lógica simbólica y lógica deóntica. Pero es muy importante y es para mí exquisito ustedes, ¿verdad? Hablar de, de este personaje, de este científico, de este matemático, ¿verdad? Que el licenciado, el doctor Luis César López Permún nos trae el día de hoy a clase y por qué razón lo comenta, pues, ¿verdad? Porque no se puede dejar de pasar solo así, ¿verdad? Pero Bertrand Russell, ¿verdad? Fue un filósofo matemático, lógico y escritor británico, ganador del Premio Nobel de Literatura, tercer conde de Russell, perteneciente a una de las familias aristocráticas más prominentes del Reino Unido. Era hijo del vizconde de Amberley, John Russell, y ahijado del filósofo utilitista John Stuart Mill, cuyos escritores tuvieron una gran influencia en su vida.
contrajo matrimonio 4 veces y tuvo 3 hijos. Más que los científicos, artistas, ¿verdad? Son tremendos, ¿verdad? Ustedes 4 veces. Bueno, Johann, músico, ¿verdad? Tuvo también más o menos 4 matrimonios, ¿verdad? Y llegó a tener 12 hijos, ¿verdad? A principios del siglo XX, Russell encabezó la revuelta en contra del idealismo británico. Es conocido por su influencia en la filosofía analítica junto con Gottlob Frege, su compañero Moore y su alumno Ludwig Wittgenstein y Wyndham, coautor de su obra Principia Matemática. Apoyó la idea de una filosofía científica y propuso aplicar el análisis lógico a los problemas tradicionales como el problema mente-cuerpo o la existencia del mundo físico. Su ensayo filosófico sobre la dotación ha sido considerado un paradigma de la filosofía. Su trabajo ha tenido una influencia considerable en matemática, lógica, teoría de conjuntos, inteligencia artificial, ciencia cognitiva, informática, filosofía del lenguaje, epistemología, metafísica, ética y política. Russell fue un destacado activista social pacifista contra la guerra y defendió el antiimperialismo. A lo largo de su vida, Russell se consideraba a sí mismo liberal y socialista, aunque también a veces surgió que su escéptica le había llevado a sentir que nunca había sido ninguna de estas cosas en su sentido profundo. Estuvo en prisión por su pacifismo durante la Primera Guerra Mundial. Más tarde llegó a la conclusión de que la Segunda Guerra Mundial contra Hitler fue un mal menor necesario y también criticó el totalitarismo estalinista. Condenó la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y fue un abierto defensor del desarme nuclear. En 1950, Russell recibió el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento a sus variados y significativos escritos en los que defiende los ideales humanitarios a la libertad del pensamiento, ¿verdad? Y entonces vemos acá precisamente con relación a este gran filósofo y precisamente la obra que nos trae también por referencia el doctor López Permont, ¿verdad? Como se me está trabando este cuento ustedes. Principia matemática constituye un intento de deducir la mayor parte de los conocimientos matemáticos de la época a partir de un conjunto de principios o de axiomas. La principal motivación para esta obra provenía del trabajo anterior de Gottlob Frege y la lógica que contenía inconsistencias, en particular la paradoja de Russell. Estas eran evitadas en los Principia construyendo una elaborada teoría de tips. Los Principia contenían teoría de conjuntos, números cardinales, números ordinales y números reales, aunque no estaban incluidos otros teoremas más profundos del análisis de números reales. Parecía que efectivamente todas las matemáticas podían ser derivadas adoptando el mismo formalismo. Quedaban todavía saber si se podían encontrar contradicciones derivadas de los axiomas en los que se basaban los principios. Y sí, por lo tanto, existían afirmaciones matemáticas que no podían ser probadas o demostradas falsas en el sistema. Esta cuestión fue resuelta por Gödel en 1931. El teorema de incompletud de Gödel establece que incluso la aritmética básica no puede demostrar su propia consistencia, de modo que es posible demostrar la consistencia de ningún sistema matemático. Y es que lo que sucede, compañeros, es que la matemática es lógica y ahí es donde se utiliza, ¿verdad? O sea, cualquier aplicación del cerebro, de cualquier esfuerzo mental, es precisamente lógica, ¿verdad? Es por eso muy importante tener de referencia a esta gente que el doctor, me imagino, en su momento también estudió, en aquella época en que no existía la tecnología que el día de hoy solo pinchamos un nombre y ya nos aparece en Wikipedia en un montón de artículos y revistas y demás,
¿verdad? Y publicado por grandes plataformas del conocimiento. La lógica y la gramática. Existe una relación de complementariedad entre ambas para que todo funcione de manera armoniosa. La gramática se ocupa de la adecuada formación de oraciones y del respeto a las leyes sintácticas. Ya lo veíamos en la primera clase, ¿verdad? Mientras que la lógica ocupará de las... ¿Sí, compañera? Se le activó, ¿verdad? Ya le pusimos ahí silencio, ¿verdad? Estaba llamando a la gatita, creo yo. Kitty, Catín, algo así se le oía ahora. La gramática se ocupa de la adecuada formación de oraciones y del respeto a las leyes sintácticas, mientras que la lógica ocupará de las ideas correctas y de la correcta transformación de las oraciones. La unión de ambas es de complementariedad para procurar un adecuado discurso intelectual. Y es que aquí es donde va a cobrar relevancia este aspecto de la gramática, compañeros. Un poquito de agua. Porque resulta ser, yo insisto, ¿verdad? En el trabajo pendiente que tenemos cuando ya hayan cerrado Pensum, de hecho, a partir del noveno semestre, ya cuando tengan sus 40 cursos aprobados, ustedes ya pueden empezar a presentar su perfil, su punto de tesis, ¿verdad? Para empezar a elaborar eso, ¿verdad? Y ahí es donde vamos vamos a utilizar mucho la gramática precisamente. Un ejemplo del papel que juega en cada uno es Pepe, San Juan y delincuentes. Problema de sintaxis, ¿verdad? Pepe, San Juan y delincuentes, ¿verdad? Juan y Pepe son delincuentes o Pepe y Juan son delincuentes. Ganga se vende chumpas baratas para niños de cuero de cabrito. Problema lógico, ¿verdad? Que son dos ejemplos que nos trae muy bien precisamente en torno a la gramática, ¿verdad? Esto es muy importante tenerlo nosotros presente porque a veces nosotros escribimos y no nos damos precisamente, sobre todo en los memoriales. Vean ustedes en los memoriales, tengo ¿cómo se llama? Un amigo que es juez, ¿verdad? Juez de paz. Me dice, mira vos, lo que pasa es de que cuando uno ya está en el ejercicio de la judicatura, uno entre menos lea, mejor. Entonces hay abogados que revuelven todo, me dice él, y hay abogados que no saben llegar al fondo del asunto y que no se saben explicar. Y eso precisamente es parte de la gramática, ¿verdad? Y entonces tenemos que nosotros tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Otra de las formas de poder describir el tema es que la gramática es la rama de la lingüística que estudia la forma, la composición de las palabras y la interrelación de estas dentro de la frase. La lógica estudia la forma del razonamiento. Es una disciplina que por medio de reglas y de técnicas determina si un argumento es válido. Ahí está, ¿verdad? Por eso es muy importante nosotros tener siempre esto bien en cuenta y cómo vamos viendo cada una de las ciencias y su relación con cada una de ellas. Y por último tendríamos la lógica y la lingüística. En este caso estamos hablando de un medio para aquello que de por sí es otro medio, un instrumento. La lingüística es el vehículo del pensamiento y por lo tanto del discurso lógico, mientras que la lógica, utilizando a la lingüística, está por su parte referida a los mecanismos que producen el pensamiento, ¿verdad? Otra de las aportes que podríamos hacer con relación a esto último, ¿verdad? Es el hecho también de aquella parte, aquel apartado que nos enseña el Antiguo Testamento, creo que es el Nuevo Testamento, que ahorita precisamente en época de Semana Santa se ve y se trabaja, lo pasan los canales de televisión, ¿verdad? Ahora ahí hasta se puede buscar en las diferentes plataformas que hay, ¿verdad? Con relación precisamente a ese apartado bíblico en donde en una torre se tratan de erigir los seres humanos, una torre
para poder llegar hasta ¿cómo se llama? Hasta el cielo, ¿verdad? Y entonces resulta ser de que ahí se supone que es donde se da la división de las lenguas, ¿verdad? Porque es precisamente acá, precisamente en este apartado también, que la lingüística se encarga precisamente de los lenguajes. Y lo que sucede es de que va a ser en los determinados lenguajes precisamente la utilización, y en oratoria forense lo vamos a utilizar mucho en el apartado de las audiencias orales para el pronunciamiento de nuestros discursos, de nuestras ponencias, de nuestras intervenciones, no solo en el hecho de saber en qué momento intervenir, sino cuando se nos otorga, por ejemplo, la palabra por parte del juez, ¿verdad? Bueno, son las 20 horas en punto. El día de hoy, el punto específico de la relación de las ciencias, están enumeradas estas. El día lunes tendríamos el punto de la relación de la matemática y su relación con la lógica, ¿verdad? Que es otro punto muy importante. Pero en este momento entonces tendríamos nosotros la fase de preguntas y respuestas, si es que las hubieren, ¿verdad? Y por esa razón es de que no quise solicitarles compartir las intervenciones de las noticias que se están generando. El hecho, por ejemplo, que hoy la Corte Suprema de Justicia resolvió no darle trámite a 9 acciones constitucionales de amparo en contra del proceso electoral. 9 acciones de amparo no dieron con lugar la Corte Suprema de Justicia. El día de ayer también se notificaron 2 acciones, ¿verdad? Una promovida por el partido Todos y otra por el partido Cabal. El partido Cabal en relación a la nulidad que no le dio trámite el Tribunal Supremo Electoral por la inscripción de la candidata Suri Ríos por haber abiertamente prohibición constitucional de participar. Y en el caso del partido Todos, que también presentó nulidad en contra del partido UNE, en virtud de que el candidato vicepresidencial de ese partido político es un pastor evangélico. Entonces, como lo lograron desvanecer, es de que él presenta una carta de renuncia ¿cómo se llama? A su iglesia, ¿verdad? Y bueno, ahí más o menos la idea, las noticias del proceso electoral, que habría que seguir precisamente paso a paso esto, porque conforme va pasando el tiempo, pues se va a ir poniendo más interesante todo ello, ¿verdad? Entonces, compañeros, en el caso de que no hubieran intervenciones, no hubieran dudas, como siempre lo comento, lógicamente, ¿verdad? O lo entendieron todo o no entendieron nada. De todos modos, ahí le están las diapositivas, ya saben que de acá es donde va a salir el contenido para nuestro primer examen parcial. Cuando ya esté el calendario, pues no sabemos todavía qué día nos van a asignar, ¿verdad? Pero este se realiza en el horario, ¿cómo se llama?, de nuestro curso, ¿verdad? Para este caso de este curso, pues el examen lo vamos a realizar a partir de las 7 de la noche, las 19 horas, y tendrá una duración de 1 hora, ¿verdad? Entonces, compañeros, yo les deseo muy feliz noche, buen provecho y un merecido y reparado